A ver, buenas noches, vamos a empezar ya, en vista de que los compañeros no se conectan y ya les dimos su tiempo. A ver, ¿usted estuvo la clase pasada, señor Sánchez? Sí, ingeniero. Ya, ¿hizo la Casi a tarea? lo último, pues sí estuve. Ya, ¿hizo la tarea? Sí, Listo, a sí, ver, ¿qué ingeniero. encontró de su tarea? Cuénteme. Hablábamos sobre los Ah, acuerdos, sobre la aplicación de medidas sanitarias y fitosanitarias. ¿Cuáles eran los términos que usted debía consultar? yo disposiciones generales y la otra era derechos y obligaciones. Ya, derechos y obligaciones. A ver, ¿qué Ingeniero, buenas encontró? noches. ¿Cómo le va? Buenas noches. A ver, señor Sánchez, ¿qué encontró? En derechos y obligaciones dice que los derechos son las libertades o beneficios de los ciudadanos generalmente deben ser previstos por el Estado. La diferencia entre los derechos y obligaciones es que los derechos procuran beneficios del Estado hacia los ciudadanos, mientras que las obligaciones imponen responsabilidades de los ciudadanos hacia el Estado y ley. ¿Qué son los derechos? Los derechos son las disposiciones o garantías que tienen las personas para poder disfrutar de una serie de libertades que deben ser provistas por el Estado. Ya. Ok, señor Leonardo, ¿cuáles eran los términos que usted debía consultar? Lo mío era armonización y asistencia técnica. A ver, ¿qué encontró sobre eso relacionado obviamente a la aplicación de medidas sanitarias y fitosanitarias? Yo encontré esta que dice propuesta de decisiones del programa andino de armonización de las estadísticas de comercio exterior Ya. de servicio. Ok, veamos un poquito de qué se El trataba ya. objetivo, Perdón, miren ya, aquí entonces, tenemos los diferentes términos que debíamos consultar, o que tenían los compañeros. Entonces, vemos cuando hablamos de disposiciones generales, siempre hablando sobre qué, sobre la aplicación de medidas sanitarias y fitosanitarias. Entonces, lea la primera, señor Sánchez, disposiciones generales. Disposiciones generales. Es aplicable a todas las medidas sanitarias y fitosanitarias que puedan afectar directa o indirectamente al comercio internacional. ¿Ya? Entonces, miren, todas estas medidas sanitarias y fitosanitarias están controladas por otras leyes, es decir, por estos acuerdos, y todos estos acuerdos son aplicables a las leyes de las medidas sanitarias y fitosanitarias, sea que éstas afecten directa o indirectamente al comercio internacional. Ahora, veamos sobre los derechos y obligaciones básicas. ¿Qué nos dice? Lea, señor Leonardo. bueno, derechos y obligaciones básicas. Se aseguran de que sus medidas sanitarias y fitosanitarias no discriminen de manera arbitraria o injustificable entre miembros en que prevalezcan condiciones idénticas o similares ni entre sus propios territorios y el de otros miembros. Ok, Me entonces falta mi gente. básicamente, ¿cuáles son los derechos y las obligaciones de estos acuerdos? Asegurar una equidad o una igualdad entre todos. ¿Qué quiere decir? Que yo no puedo hacer medidas fitosanitarias o sanitarias que discriminen a cualquiera de los miembros o que discriminen a cualquiera de los estados o de los países que vayan a aplicar estas medidas. ¿Ya? Entonces, lo principal es que ellos tienen que asegurar una equidad o una igualdad. La armonización, entonces, recuerden, armonización va basado como armonía, entonces, por lo tanto, significa que tienen que vivir en conjunto, que tienen que vivir en armonía, valga la redundancia, todo. Entonces veamos qué nos dice eso. Lea, por favor, señor Leonardo. Dice que estamos solo los tres en la sala. Ok. Es que no cheque la pantalla, ahí sí. A ver, ya le hago más Basarán sus grande. medidas sanitarias o fitosanitarias en normas
directrices. Hay o directrices, Ahí. recomendaciones internacionales cuando existan, salvo disposición en el contrario en el presente acuerdo y en particular en el párrafo. Ya, entonces, ¿qué tiene que decir? O que nos dice que siempre utilizarán medidas o basarán todo su hacer, todo su proyectar, todo su labor en estas medidas. Es decir, ellos tienen que seguir estas medidas para poder vivir en armonía. La equivalencia, entonces, ¿a qué se refiere, señor Sánchez, por favor? Aceptarán como equivalentes las medidas sanitarias o fitosanitarias de otros miembros, aun cuando difieran de las suyas propias o de las utilizadas por otros miembros, que comercien con el mismo producto. Si el miembro exportador demuestra objetivamente el miembro importador que sus medidas logran el nivel adecuado de protección sanitaria o fitosanitaria del Ministerio Importador. Ok, ¿qué quiere decir aquí? Recuerden que, por ejemplo, los estados europeos, los estados latinoamericanos, los asiáticos, los africanos, etcétera, pueden tener ciertos tipos de leyes poco diferentes. Entonces, como son diferentes, siempre y cuando yo o ellos nos pidan un producto, nosotros importemos un producto, si es que esas leyes nos demuestran que existe una seguridad, que son confiables, que existe una armonía, yo podré entonces aceptar a esas leyes como equivalentes, aunque dentro de mis leyes o de mis medidas no exista la misma. ¿Ya? Recuerden, siempre que les permita obtener seguridad, que les dé confiabilidad, etcétera, podemos hacerlo valer como una equivalencia y eso es muy importante porque de pronto llega algún tipo de importación y ustedes dicen, no, pero nosotros no tenemos esta medida fitosanitaria, pero ahora ustedes ya saben que puede haber un equivalente, es decir, una que me da la misma garantía, pero que de pronto tiene otro artículo, lleva otro título, etcétera. ¿Ya? Sigamos entonces. Señor Rendón, lea por favor. Buenas noches. Hola, mira, buenas noches. A ver, ¿dónde le leo? Evaluación de riesgo. Acuerdo, evaluación de riesgo y determinación del nivel adecuado de protección. Con firmeza. Esa. Hola. Sí es. Ya, los miembros tendrán en cuenta los testimonios científicos existentes, los procesos y métodos de producción pertinentes, los métodos pertinentes de inspección, muestreos y prueba, la prevalencia de enfermedades o plagas correctas, la existencia de zonas libres de plagas o enfermedades, las condiciones ecológicas y ambientales permitentes y los regímenes de cuarentena y otros. Ok, entonces recuerden que nosotros ya habíamos hablado que para poder hacer un código, una ley, etcétera, necesitan utilizar o necesitan hacer un monitoreo, un diagnóstico, ¿ya? Entonces aquí, ¿qué hacen? La evaluación de riesgo. Que quiere decir que para poder ellos determinar el nivel adecuado de protección tienen que saber obviamente los tipos de plagas, los tipos de enfermedades, etcétera, que van a existir en la zona. Entonces esto es algo que nosotros ya hemos venido estudiando cuando hablábamos de manejo integrado de plagas, ¿recuerdan? Entonces, sigamos. La adaptación a las condiciones generales, con inclusión a las zonas libres y de escasas prevalencia. Entonces, cuando hablamos de este ítem, dentro de las medidas fitosanitarias, ¿de qué estamos hablando? Lea, por favor, señor Sánchez. Adaptación a las condiciones generales son inclusión a las zonas libres y de escasa prevalencia. Se aseguran de que son medidas sanitarias o fitosanitarias adapten a las características sanitarias o fitosanitarias de las zonas de origen y de destino del producto. Ya se trate de todo un país, de parte de un país o de la totalidad
o partes de varios países. ¿Ya? Entonces, miren, esto es algo que nosotros también aplicamos aquí. Tenemos que adaptar nuestras leyes, nuestras normas o nuestras medidas al país al cual vamos a exportar nuestro producto. Entonces, aquí que dice que nuestras medidas fitosanitarias se adapten a los requerimientos que nos están pidiendo en la zona de origen o de destino donde va a llegar el producto final. Pueden ser estas medidas para una pequeña región, así como para un país o para varios países. Es decir, que tienen que o tenemos que saber adaptar las exigencias, digamos, ¿ya? Ahora, siguiente, la transparencia. Señor Leonardo, lea por favor. Transparencia. Facilitarán información sobre sus medidas sanitarias o fitosanitarias, de conformidad con las disposiciones del anexo B. Ok, entonces la transparencia, ¿qué quiere decir? Que nosotros no podemos tener unas leyes escondidas o guardar las leyes, que las leyes sean secretas, es decir, tenemos nuestras leyes y no se las mostramos a nadie, para nada. Todas las medidas sanitarias tienen que ser expuestas, tienen que ser hechas, porque recuerden que las leyes o las medidas, los reglamentos son hechos para avisarnos lo que no tenemos que hacer, porque en caso que lo hagamos podríamos ser sancionados, ¿ya? Entonces tienen que ser transparentes, es decir, tienen que estar abiertas al público, no tienen que tener nada que esconderse. Siguiente, procedimiento de control, inspección y aprobación. Señor Rendón, lea por favor. Procedimientos de control, inspección y aprobación. Disposiciones del anexo C al aplicar procedimientos de control, inspecciones y aprobación. Entonces, hablando justo de esto, ¿cuáles son los procedimientos de control, de inspección y aprobación que se realizan en su puesto de trabajo? Porque también, recuerden que ahí también se aplican medidas fitosanitarias. Entonces, hablando de los procedimientos de control, inspección y aprobación, ¿cuáles son las medidas fitosanitarias que se siguen en su puesto de trabajo, señor Rendón? Bueno, lo que son las medidas de control en mi puesto de trabajo es controlar, como quien dice, un producto terminado de acorde para el cliente que es satisfecho. Las medidas de fitosanitaria, ver que la plantación cuente con una hoja a la que la exportadora permita cosecha. Ya, entonces miren, haciendo el control, la inspección y obviamente si es que tienen todo lo que el compañero menciona, tendrán la aprobación. Entonces miren cómo en cosas que de pronto uno no tomaba en cuenta y que hacía a diario, estábamos aplicando ese tipo de medidas fitosanitarias, pero no sabíamos, ¿vale? Entonces ya sabemos por qué es que tenemos que hacer este tipo de controles, por qué las inspecciones, etcétera. No es únicamente porque quieren contratar más gente, sino que porque tienen que cumplir estos estándares, ¿ya? Asistencia técnica, señor Sánchez. Asistencia técnica. Conviene en facilitar la presentación de asistencia técnica a otros miembros, especialmente a los países en desarrollo miembros. Ya, entonces miren, ¿qué pasa? Que ellos prestan, o esas medidas fitosanitarias, también nos prestan asistencia técnica para que aquellos estados que de pronto todavía no lo aplican, aquellas regiones que todavía están aisladas o no se adhieren a esas medidas fitosanitarias, puedan hacerlo mediante una asistencia, mediante una guía, mediante acompañamiento, ¿ya? Con la finalidad de que al final todos tengamos medidas fitosanitarias equivalentes, equitativas, igualitarias, para poder acoplarnos, para poder llevar la armonización. Y así hablamos del trato especial y diferenciado. Veamos, lea señor Leonardo. Lea señor Rendón, por favor. Tenía que apagar mi Especial micrófono, disculpe. A ver, lea señor Rendón y después lea el señor Leonardo, ¿ya? Por favor. Ok. Trato especial y diferenciado. Tendrán en cuenta las necesidades especiales de los países en desarrollo miembros y en particular las
de los países menos adelantados miembros. Ok, entonces miren esto. ¿Es lo mismo o será lo mismo medidas fitosanitarias firmadas en países europeos o en países de Norteamérica versus medidas fitosanitarias de Latinoamérica, de África, por ejemplo? ¿Serán las mismas? ¿Qué piensan? ¿Qué piensa, señor Leonardo? ¿Serán las mismas medidas fitosanitarias? Creo que no, Ok, ¿por qué no serán las mismas? porque en otros países de Estados Unidos no producen lo que producimos nosotros. Ya. Recuerden que las medidas fitosanitarias no se basan únicamente por lo que yo produzco en mi país. Por ejemplo, nosotros no somos productores de trigo para pan, por ejemplo, porque no es de buena calidad. Otros países no son productores de ciertos tipos de hortalizas, no producen tomate de árbol, no producen naranjilla, etcétera, pero, sin embargo, tienen leyes o medidas fitosanitarias que regulan el ingreso al país. ¿Por qué? Porque ellos necesitan o porque ellos son consumidores de ese producto. Entonces, las medidas fitosanitarias no se crean de acuerdo a lo que yo esté produciendo. Ojo con eso. Buena acotación. A lo que se refiere es que no pueden o no podemos tener las mismas leyes en países desarrollados a países en vías de desarrollo o subdesarrollados, como en el caso de África. ¿Por qué? Porque obviamente no tendremos las mismas capacidades para cumplir, no tendremos las mismas vamos a decir, como maquinarias ya en último de los, o sea, los mismos equipamientos para poder cumplir. Entonces, las medidas fitosanitarias tienen que tener un trato especial y diferenciado. Supongamos, en Europa se cultivan o se cosechan, voy a hacerles un ejemplo así, se cultivan o se cosechan ya mediante maquinarias. Hay unas cosechadoras que van y cosechan, todos los duraznos, etcétera. Y de pronto aquí en el país nosotros todavía no tenemos, entonces no pueden aplicar una medida que diga que todos los productos o que todos los duraznos tienen que ser cosechados mecánicamente, porque eso no aplicaría para nosotros, porque no tenemos esa tecnología para realizarlo. Entonces, el trato especial y diferenciado se refiere a que se deberán tener en cuenta necesidades, características especiales de los diferentes miembros que forman parte de estas medidas, con la finalidad de que exista una igualdad, ¿ya? Recuerden que yo no puedo decir, bueno, a ver, entonces todos van, por ejemplo, para contratar a alguien, no voy a decir, bueno, todos los que van a ser contratados deben tener ojos celestes y ser rubios, porque eso no aplica para nosotros, porque en Latinoamérica el 1% debe tener esas características, el resto somos de ojos negros y cabello oscuro. ¿Ya? Entonces deberemos tener un trato especial y diferenciado. A eso se refiere, que no puedo basarme únicamente a lo que voy a encontrar en mi país para hacer las medidas fitosanitarias, porque entonces estaría perjudicando a todo el resto de productores o de países que tienen a la importación. Entonces, consultas y solución de diferencias. ¿Qué significa aquí? Existe un apartado en el cual se denominan o se habla sobre el entendimiento sobre la solución de diferencias. ¿Qué quiere decir? Recuerda que nosotros ya habíamos visto que cuando uno tenía una diferencia, ¿a quién se quejaba, por decirlo así? ¿Recuerdan cuál era el defensor de recibir las quejas y de poner en contacto a las diferentes partes? ¿Qué organización era? La FA. La FAO, muy bien. Entonces, siempre que hay una diferencia, van a la FAO, para que la FAO sea quien vea, verifique, etc. Muy bien. Entonces, hablemos sobre la administración. Señor Leonardo, lea, por favor. Administración, Comité de Medidas Sanitarias, Fitosanitarias, que servirá regularmente de foro para celebrar consultas. Entonces, como estos acuerdos fueron creados en reuniones con la participación de diferentes órganos y organismos, etcétera, entonces también tienen una administración como toda empresa. Y entonces esta administración es el Comité de Medidas Fitosanitarias, ¿ya? Recuerden que ninguna ley, ningún reglamento, etcétera, se puede lanzar solo porque una o dos personas han decidido. Recuerden que había como una escalerita
de personas que tenían que participar y al final tenía que aprobar por último el presidente, igual que tenía que ir a la asamblea, etcétera. Entonces, ellos también tienen una administración. Ahora, ¿cuál será la aplicación? Veamos, señor Rendón. La aplicación. Los miembros son plenamente responsables de las observaciones de todas las obligaciones en la estipulada. Ya, entonces, ¿qué nos dicen? Los miembros, en este caso, cada organismo de cada país, en este caso Agrocalidad, el MAG, etcétera, son los encargados de vigilar de que esto se cumpla y de que todas las medidas fitosanitarias se apliquen. Y otra vez, ¿cuál era el organismo encargado de regular, de controlar las medidas fitosanitarias y de verificar que se cumplan en el país? ¿Cuál era la institución aquí en el país? ¿Cuál era? Agrocalidad. Agrocalidad. Recuerden que Agrocalidad es aquel que se encarga de vigilar que las leyes se lleven a cabo. Listo, entonces esto era lo... Dígame. Una consulta. A ver, no quedó claro lo que son las medidas sobre las aplicaciones de otros países fitosanitarias. Ah, pero usted no estuvo en la clase pasada. Entonces, no estuve en la clase pasada. Entonces, para mi parecer, dígame. Yo creo que las medidas de acuerdo a sus países son las aplicaciones en cada país sobre la fitosanitaria. Correcto. Las medidas fitosanitarias sí nacen, o mejor dicho, sí se crean como para regular aquí en el país, pero considerando las exigencias del mercado donde yo voy a comercializar mi producto. Por eso les decía que no se pueden crear, por ejemplo, medidas fitosanitarias únicamente de acuerdo a lo que yo voy a producir en mi país, porque yo produzco, aquí se produce gran cantidades de banano, de plátano, etcétera. Pero si nos vamos a Europa, ellos no producen. Aquí se produce tomate de árbol, naranjita, chirimoya, ya no se produce. Pero ustedes saben que en los últimos años ha empezado la exportación bastante de tomate de árbol y de aguacate, por ejemplo. Entonces yo no puedo hacer, o ellos no pueden hacer medidas fitosanitarias de acuerdo a un producto que van a recibir. ¿Por qué? Porque si no sería que ellos van a poner estándares de calidad que los otros no van a poder cumplir y viceversa lo que pasaría con nosotros. Entonces, cuando hablábamos sobre la aplicación de medidas sanitarias y fitosanitarias, decíamos que no se puede impedir primero a ningún miembro adoptar ni aplicar las medidas necesarias para proteger la vida y la salud de las personas y los animales. ¿Qué quiere decir? Que yo no puedo decirle, o ellos no pueden decirnos a nosotros, ustedes no pueden utilizar tal producto para cosechar o para sembrar, para producir el aguacate, por ejemplo. Ellos no nos pueden obligar a aplicar cierto tipo de medidas. Entonces, como ellos no nos pueden obligar, en nuestro país sí lo pueden hacer. Entonces ellos nos dicen, ustedes no pueden utilizar paraquat. Ellos no pueden decirnos eso, pero si es que alguien aquí en el país lanzara esa ley, esa medida fitosanitaria, como en México, etcétera, que no se puede aplicar, aquí también podría ser aplicable. Entonces, miren, allá tienen una medida fitosanitaria de no utilizar paraquat y nosotros no tenemos esa, por ejemplo. ¿Ya? Entonces, sí o varían, mejor dicho, de acuerdo a los países. Yo puedo hacer mi ley, no puedo obligarle a que otro adapte a la mía, pero sí tenemos que buscar leyes que sean lo más posible igualitarias, ¿ya? Entonces, otra cosa que decía, que las medidas no se deben aplicar de manera que constituya un medio de discriminación, lo que les decía. Yo como país, supongamos que nosotros fuésemos exportadores de banano, y yo no puedo decirles, ustedes tienen que producir sin glifosato, me voy a inventar, porque si no, no les recibo. No se puede hacer eso porque en una medida fitosanitaria, en algunos países sí se puede aplicar y en otros no, entonces todavía no es una ley como global. ¿Ya? Entonces ellos no me pueden discriminar el producto únicamente porque no cumplo con uno de los parámetros, sabiendo que esa no es algo, una medida fitosanitaria global o a nivel mundial.
Entonces, que sean discriminación arbitraria, es decir, que solo únicamente mi país puso esa ley y si es que no cumple, o sea, ya problema tuyo. Y sobre todo que sea injustificable entre los miembros en que prevalezcan las mismas condiciones. Entonces, si es que a Ecuador, que es el productor de banano, después también tenemos a Australia, que también produce, no me pueden decir a él sí y a ti no. ¿Ya? Entonces, por eso tienen que tratar siempre que tienen que ser equitativas, tienen que guardarse eso en la cabeza, que las medidas fitosanitarias tienen que ser equitativas entre todos los miembros que estén participando de ellas. ¿Vio por no venir a clase la semana pasada? No, ingeniero, lo que pasa que, como usted sabe, mi trabajo es, yo me acuesto 11, 12 de la noche, a las 4 de la mañana estoy trabajando otra vez, entonces es muy exigente mi trabajo, por eso. Ay, Dios mío. Y así están jóvenes, la suerte. Bueno, por favor, recuerden hacer la tarea. Me parece que sí le envié al grupo cuáles eran los dos términos que tenían que consultar y que tenían que, o que tuvieron que haber subido en la plataforma. Entonces, ya hablamos sobre las medidas sanitarias y fitosanitarias como manera de investigar cuáles son, para qué sirven, dónde se aplican, etcétera. También hablamos de la Convención Internacional de Protección Fitosanitaria. Recuerdan que en la convención, se empiezan a hablar los tratados, etcétera. Y después de la convención, entonces se hace el acuerdo para aplicar estas medidas fitosanitarias. Entonces lleva todo un proceso, como les venía explicando. Entonces, una vez hablado de esto, y haciendo un paréntesis, en vista que el señor Rendón no estuvo, recuerdan que yo les había mencionado que como que esta temática, este módulo, es bastante de leyes, bastante de, como de lectura más que nada. Entonces, si es que de pronto, repito, tienen algún tema que sea de su interés, que necesiten profundizar, que quieran conocer, etcétera, me lo dicen para yo preparar la clase sobre ese tema. Caso contrario, seguiríamos hablando sobre lo que son leyes, sobre la legislación fitosanitaria. Entonces, igual, he visto algunos temas. Por ejemplo, no sé, la otra vez vi un seminario o participé en un seminario de lo que era la producción de pitahaya, de cómo controlarlo, etc. Entonces pensaba hacer una clase sobre lo que era el cultivo de pitahaya, tanto como para ir alternando lo que es legislación fitosanitaria y otro tema, porque este tema en realidad sí es un poquito bastante aburrido. Entonces tratemos como de ir alternando con los temas, si es que les parece. Y si no, vamos a seguir viendo las leyes hasta completar el módulo. Ingeniera, no he hecho lo que es el examen que hicieron la semana pasada para hacerlo ya mismo. Ya, bien que me dice, entonces para habilitarle la plataforma, le voy a habilitar a las 9:30 para que haga la evaluación. Está bien facilito. Buenas noches, ya que hablé de evaluación, usted dijo que me iba a habilitar la de nematodos, que yo tampoco lo hice. Ese día... Pero ese día usted dijo, no, nunca me la habilitó. Hice la otra, pero la de nematodos nunca me la habilitó, así que me dediqué a hacer la tarea, que incluso ese mismo día la envié. Bueno, entonces le voy a habilitar hoy. Me acuerdo que sí la habilité, pero de pronto se acabó el tiempo. Pero igual ya voy a habilitarle entonces a usted la de nematodos a las 9:30 y al señor Rendón la de la clase pasada, ¿ya? Entonces hoy ya acabamos de revisar lo que eran las aplicaciones y vamos a ver otro tema. Entonces miren, nuevamente, ¿por qué la importancia de lo que estamos viendo? Porque necesitamos conocer, necesitamos saber cómo son las leyes, cómo funcionan las leyes y sobre todo cómo se aplican en el país, tanto en lo que son los puertos, en las embarcaciones, en los aeropuertos, etc. Entonces, vamos a empezar a hablar un ratito sobre lo que es la normativa nacional. Entonces, cuando hablamos de la normativa nacional, viene a la mente lo que es la pirámide de Kelsen. Entonces, la pirámide de Kelsen son como
Sí, como una pirámide, como una escalera, como llegar a la cima. Entonces tiene las bases, poco a poco van teniendo organismos que van regulando, van controlando, hasta que sea denominado como la Constitución, antiguamente denominado como la Carta Magna, que quiere decir que tiene que ser analizado, recuerdan, a la asamblea, bla, 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 después tienen que ser vistos, tienen que discutir, tienen que probarse qué tan efectivo sea, cómo funciona, etcétera. Llegan a ser decretos supremos que son emitidos por los ejecutivos, resoluciones legislativas, es decir, yo ya tomo una resolución a la ley, y en este caso pueden ser la ley orgánica y el decreto de urgencia. Y por último llega a formar parte de la Constitución. Recuerdan que dice que tenemos en la Constitución, que dice que no podemos hacer tal o cual cosa, etcétera. Y esto entonces es denominado Carta Magna. ¿En qué consiste el trabajo que vamos a hacer el día de hoy? El trabajo o la tarea para el día, bueno, vamos a hacerlo hoy, pero lo van a poder entregar hasta el jueves, ¿ya? Es sobre consultar qué es la pirámide de Kelsen, cuál es su aplicación, ¿ya? ¿Qué es la pirámide de Kelsen? ¿Cuál es su aplicación? ¿Para qué? Obviamente, ¿para qué sirve? ¿Dónde se aplica? ¿Cómo funciona? Y sobre todo, ¿cómo se relaciona con las leyes fitosanitarias? ¿O cómo se relaciona con la legislación fitosanitaria? ¿Ya? Entonces, repito, vamos a consultar qué es la pirámide de Kelsen, la aplicación, para qué sirve, cómo funciona, cómo se relaciona con la legislación fitosanitaria. ¿Ya? Entonces, miren qué nos dice aquí. Miren aquí, por ejemplo, la normativa nacional nace o es creada por un ente de regulación y control normativo. Entonces, existen normativas nacionales para el MAGA, para agrocalidad, etcétera, y aquí les voy a mostrar unos ejemplos. Como por ejemplo nos dice que tenemos dentro de la normativa nacional en el acuerdo ministerial número tal del MAGA, en el cual este delega a Agrocalidad como autoridad nacional competente para el registro, regulación y control de fertilizantes. ¿De cuándo se ha firmado este? El 26 de octubre del 2016. Y recuerden que yo siempre les venía hablando que Agrocalidad es el único que puede darle los registros fitosanitarios para poder vender los productos, para poder certificar, etc. Entonces, ¿quién lo dijo este? En un acuerdo ministerial en el cual en realidad el MAGAP delega esto a Agrocalidad. Entonces, no es que uno se inventó, existen esos tipos de acuerdos. Después, aquí se hace o se saca una resolución, la resolución 2222, en la cual Agrocalidad es la encargada de pedir, de revisar los requisitos para la importación de muestras de material vegetal de propagación destinados a la investigación. Entonces, lo que les estoy mostrando aquí son como únicamente ideas o ejemplos, perdón, son ejemplos de cómo la normativa nacional normó, controló, realizó, etcétera, y al final llegaron a tener estas leyes, que obviamente ninguno puede violarlas porque ya forman parte de una legislación fitosanitaria. Entonces, me dice que ya tengo tengo quien es la encargada de revisar los requisitos. Entonces, ahora el INE tiene que realizar las leyes o sus normativas para las etiquetas. Es decir, yo no puedo hacer una etiqueta a mi gusto. Supongamos que como empresa yo quiero hacer una etiqueta para un plaguicida de color verde, así, no. Me dicen que hay etiquetas para plaguicidas, para fertilizantes, para lo que son productos veterinarios, etcétera, y tienen un etiquetado con ciertos requisitos. Esto, fíjense, ya no lo controla Agrocalidad, sino que esto ya va de acuerdo a las normas INE. Entonces, yo ya no estoy hablando únicamente de Agrocalidad y del MAGAP, sino que ya vienen a asociarse ciertos tipos de empresas que también vigilan el bienestar o la legislación y que también tienen que ser cumplidos ciertos parámetros. Y asimismo, el INE nos habla sobre las condiciones y precauciones para el almacenamiento y transporte de plaguicidas y productos afines. Entonces, miren cómo en una ley, en una norma, en una medida, aplican o participan diferentes entes de regulación,
No todo lo puede hacer el MAGAP, no todo lo puede hacer Agrocalidad, sino que se van sumando entidades que también han definido sus propias normativas y leyes. Entonces, fíjense cómo es de complejo esto. No son cosas aisladas, sino que participan en conjunto, en armonía, como lo vimos en las láminas pasadas. ¿Ya? Entonces, entonces miren aquí, igual el INE nos habla después sobre los plaguicidas y los productos afines, cómo deben clasificarse, cómo tengo que, o cuáles son los parámetros que yo requiero para definir a un aceite agrícola, cómo tengo que muestrear los plaguicidas, cómo tengo que transportar, almacenar y manejar los materiales peligrosos. Y todo eso dado por el INE. Y por último, como último ejemplo, ¿cuáles son los requisitos y precauciones para quienes van a distribuir agroinsumos, sean estos lo que son toda la parte de fertilizantes, productos afines o plaguicidas? ¿Ya? Entonces, son leyes que pueden partir de un acuerdo ministerial y dentro de este aparecen muchísimas resoluciones. Entonces, el acuerdo ministerial número 234 abarca todo ese tipo de resoluciones con la finalidad de que exista un control, de que sean normadas, de que sean seguidas al pie de la letra todo ese tipo de indicaciones para asegurar la bioseguridad, valga la redundancia, y el control o el manejo controlado, perdón. Y todo esto de aquí entonces debió basarse por esta pirámide, porque para que pueda salir el acuerdo ministerial tuvo que pasar por todos estos tipos de escalones para que pueda alcanzarlos. ¿Ya? Entonces, ¿tenemos alguna pregunta de lo que vimos hoy? Señorita Briones, ¿consultó el tema que desearía abordar, el tema que desearía conocer más? Que no sea obviamente de legislación. Jóvenes aún, los escucho. No sé, yo voy a ver sobre qué. Ya cuando ya tenga ahí le hago conocer. Bueno, a ver entonces, vamos a quedar con la tarea. De ser preferible, miren que les voy a dar media hora para que puedan hacer la tarea. Entonces vamos a hacer la tarea para poder subirlo ahí mismo. Entonces ya voy a crearles en la tarea en la plataforma, voy a subirles el video de la clase de hoy, voy a subir la presentación del día de hoy. Antes de eso, ¿qué tal les fue en la evaluación? Señor Leonardo, ¿qué tal les fue en la evaluación? Bien, Eliera, bien. Señor Sánchez, ¿qué tan difícil estuvo la evaluación? A mí me fue medio por ahí regular, ni tan bien mal. ¿Cómo? Recuerden tener sus apuntes para que no les vaya a regular. Estaba bien facilito, ¿no es cierto, señorita Briones? No sé, yo no sé, yo le envié, pero ahí vamos. Ya. A ver, enciendan la cámara ya para sacar la asistencia del día de hoy, por favor. Ya. Señor Sánchez. Señor Sánchez, la cámara. Ya. Pongan sus mejores sonrisas. Ok, a ver, entonces voy a enviarles, voy a crear, mejor dicho, la tarea. A ver, un ratito. Ya. Entonces, por favor, la tarea, háganla bien bonito, háganla a mano con una letra legible, porque si no, la última vez alguien había hecho una tarea que yo casi no entendía. Entonces, por favor, traten de hacer con letra legible. A las 9:30, señor Rendón, voy a habilitar su examen y también, señorita Briones, la de nematodos, ¿ya? Por favor. A ver, esperen un ratito que se cargue la página. Mientras tanto, tomemos la lista. Señores y señores. La tarea de día debe ser a mano. Yeah.
Perdón, se me fue el internet. Ya regresé. Entonces les decía que vamos a contestar a la lista, ¿ya? Entonces, ay, señores y señoritas Sánchez, Presente, ingeniera. Rendón, Presente, Briones, ingeniera. Cabello, Plasencio, Flores Presente, ingeniera. y Tenorio, que no ha venido. Listo, entonces por favor vayan a hacer la tarea. Yo voy a crearles una plataforma. Lo que yo le estaba por preguntar era que dijo que era mano. Sí, vamos a hacer a mano la tarea, ¿ya? En realidad creo que usted es la única que presenta computadora porque el resto de compañeros lo hacen siempre a mano. Ah, yo pensé que era la computadora. Ya está bien. No, usted nomás es la afortunada de la computadora. Entonces, verán, voy a ponerles como fecha de entrega hasta el día jueves, o sea, hasta el 20, pero verán que les estoy diciendo que suban preferiblemente hoy, por eso les estoy terminando la clase antes. Entonces, el título de nuestra clase se llama Pirámide de Kelsen. Les estoy creando la tarea en este momento. Kelsen. Listo. Aquí mismo les voy a subir la presentación, ¿ya? Entonces ahí mismo van a encontrar la presentación. A ver, guardar. Aquí mismo van a encontrar la presentación. Un ratito. Ingeniera, suba la clase grabada, por favor. Vayan a aula virtual y ahí se va a estar la clase grabada. La otra vez, o sea, la clase pasada sí me había olvidado, pero solo la clase pasada me olvidé, porque estaba muy pesado el archivo y estaba demorando en guardar. De ahí no me sé olvidar. A ver. Esa es la que la estaba buscando y nunca la encontré, ingeniera. No, porque el señor ya me hizo acuerdo, el señor Sánchez, y ya le subí. A ver, espérenme que no encuentro uno. Un ratito que le estoy escribiendo. Ya. Listo, ya se está creando la tarea, ya se creó la tarea. Ahorita voy a terminar la clase, se graba el video, denle unos 5 minutitos que se grabe el video y le subo en el aula virtual, ¿ya? Listo, si no hay ninguna pregunta, entonces nos podemos retirar. Listo. Hasta mañana, ingeniera. Hasta el jueves, diré. Me olvidé de El decir. día jueves. Esperen un ratito. El No día se olviden 20. de pagar la actualidad. Exacto, el día 27 es la evaluación acumulativa del módulo. Entonces ya saben que yo tengo que hacerles acuerdo de que paguen sus mensualidades. Entonces no se olviden ya, porque yo me olvido de decirlo. Entonces no se olviden de pagar. Listo, entonces así ya Ahí podemos. también le estoy haciendo acuerdo también ahí. Entonces ya podemos retirarnos. Pasen bien, chicos. Síganse nomás desconectando porque yo tengo que detener la sesión más después. Ya. Buenas noches. Pasen bien, hasta luego. Salir de la sala. Salir de la reunión. Señor Cabello, acaba de llegar. Ya no estábamos yendo. Hola, ingeniera, buenas noches. Sí, Hola. oiga, recién porque no podía entrar, se me estaba haciendo bien complicado. Ahorita ya me atendió un señor y de ahí me unió a la reunión al grupo. Ah. Bueno, a ver, miren, hoy vimos lo que era sobre los acuerdos, etcétera. Le recomiendo que pueda ir a ver el video. Usted segurito no rindió la evaluación de la clase pasada, ¿verdad? Sí, ya está enviada, ya la envié también. La sobre legislación Sí, la rendí. fitosanitaria. Sí, la última. Ah, ya, entonces olvide lo que acabé de decir. No sé si le habrá enviado, de todas maneras revise y si no la he realizado para hacerla en la próxima clase.
Ya, a ver, déjame Pero ver. hasta donde yo, sí la hice. Si es que se ha hecho, o sea, si es que la ha realizado, sí ha de estar, sino que yo no he revisado todavía porque faltaban algunos compañeros que todavía tenían que dar. Entonces, dicho esto, encontrará en las tareas la clase del día de hoy y la tarea. La tarea es sobre la pirámide de Kelsen, entonces tiene que consultar qué es, para qué sirve, cómo se relaciona en la agricultura, ¿ya? Entonces, eso sería por el día de hoy. A ver, déjenme. A ver, señor Rendón, recuerde que 9:30 ya le voy a habilitar la lección, ¿ya? Eh, Ok, general, listo. Listo, entonces ya va a ponerle la asistencia, señor Cabello. Recuerde que cuando no asiste, mándenme un mensajito para yo después poder decir que usted sí ha justificado y ponerle como justificada, porque si no las faltas les perjudican, por favor, ¿ya? Entonces recuerden, siempre que no vengan, envíen un mensajito para yo poder Ya listo. justificarles. Ok, entendido. Ya, listo, chicos. Nos pueden retirarse, vayan a hacer la tarea. Por favor, recuerden subirla a tiempo. Ya, la tarea igual la deja en el correo, ¿no? Para saber de qué se trata. Claro, ahí está. Ya listo, ingeniero. Muchas gracias. Ya, pasen bien. Hasta luego. Ya.
No sé, yo estaba ahí y ahí le vi que pin, pin, salió así como de los cuartos, no sé de qué cuarto salió, pues, pero salió así, pin, 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 y se salió por la ventana de la cocina. Entonces me da la impresión que es por ahí lo único que se mete, porque yo siempre dejo cerradas todas las ventanas. No, a lo que te escribí, a lo que te envié el audio ahí, en ese ratito. No, estaba sentada en el sillón. Y él pues pasó así por ahí abajo. Primero pensé que era una rata y después vi que no era. Un chiquito, un blanco con negro. No. Me da la impresión que se ha metido por ahí.
Y verás la otra vez, yo se dejaba abiertas las puertas de mi hermano y la otra vez en el pantalón había así un pelo. Y yo digo que después sería que como mi hermano vino una vez con el perro, dije de pronto el perro subió la pata ahí y dejó el pelo. Y me quedé con esa duda. Entonces lo único es que porque la única ventana que deja abierta es la de la sala para que circule un poco de aire. Entonces me da la impresión que el gato sea... Entonces me da la claro, entonces me da la impresión que se metía por la ventana de la sala, porque es la única por donde podía haberse metido. Entonces ahora ya voy a dejar cerrada también esa, pues. No, se podía haber sido gato, pero era chiquita todavía. Y como aquí nunca hay comida y nunca se queda comida por afuera, nada. Claro. Te cuento que me estaba levantando y me golpeé la pierna en... Me golpeé la pierna en el filo de la mesa y como me dolió la rodilla. Oye, si me he quemado, te voy a mandar una foto. Pasa que se me va a hacer una ampolla. Chicos. A ver qué se debe poner. Siete y cuarto. Bueno. 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 Desayuno, almuerzo y merienda. Bueno. Un vive 100 era. Tú eres que después estás de interactivo. Qué bestia, ay, no me hagas dar cuenta. Ya no a dormir, pues. Mientras que te sientas una hora en el baño. No sé lo que quieres. ¿Cachas que dijeron? Ya le estaba esperando a las 11 de la mañana. ¿Pero por qué? ¿Quién te dijo que hay que cambiar la fecha? Ojalá, ojalá no salga con algo de que está mal hoy.